Hola, comparto con ustedes un resumen de las tutorías, en este caso de castellano, que tuvimos esta semana. Bueno, estuvimos revisando esta presentación que habla sobre la investigación de palabras misteriosas, tratando el tema de los tecnicismos y las etimologías. Revisamos un momentico aquí en el objetivo de aprendizaje la imagen que está allí, en donde nos hace reflexionar que escuchar es importante para comprender más que para responder. Bueno, en cuanto a los saberes previos, los niños compartieron sus resultados de investigar en el diccionario el significado de estas palabras y asimismo de realizar oraciones con ellas. Se explicó también con respecto a los conceptos, principalmente de conceptos de tecnicismo y etimologías. Tecnicismos viéndolo como que el lenguaje o aquellas palabras propias de un oficio o de una profesión o de un arte, y que a veces se hacen más especializados, ¿no? En el sentido de que pueden llegar a constituir un vocabulario muy específico de alguna ciencia. Ya habíamos visto cómo en nuestro lenguaje utilizamos frases y comunicación informal como también formal. Ya estaba un poco más allá en el sentido de que es más específica y puede relacionarse directamente con profesiones, con artes u oficios de manera más específica. Para poder conocer más a fondo las palabras, pues es necesario también revisar sus etimologías, sus orígenes y el significado que tenía en esos orígenes. Más o menos fue lo que se comentó en cuanto a estos dos conceptos. El ejemplo que se dio, pues es un ejemplo allí ilustrado donde se habla de la palabra pésame, se le da el significado actual y asimismo se busca su origen etimológico como aparece allí. Ya para la actividad 1, muchos niños tenían ya realizada esta actividad en donde encontraron palabras, indicaron qué significado tenían actualmente y también indagaron más sobre el origen de esas palabras. En la actividad 2 pues fue la que más tiempo nos detuvo, pues los niños tenían bastantes inquietudes y no solo eso sino aportes también para poder enriquecer esta actividad. Los comentarios se fijaron en qué tipo de noticias de actualidad podían ellos conocer y también podían utilizar para desarrollar esta actividad. Sobre todo que muchas de ellas estaban como mal planteadas, pues no eran específicas, sus ejemplos no tenían a veces la información adecuada, la información precisa. Entonces se orientó a los niños para que dentro de esas noticias de actualidad se fijaran mucho en precisamente en aquello que les permitía verificar al oyente que esas noticias no eran fake news o que no eran falsas, ¿no? Bueno, esa actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 se van complementando. En este caso, ya para la actividad 3 es inventar un producto con base en un problema o una necesidad. Puede ser algo imaginario, no necesariamente tiene que producirse de forma real, pero sí la idea es que puedan ellos no solamente pensar en necesidades, en problemas y asimismo en posibles soluciones de manera imaginaria, creando pues artefactos o creando algún tipo de soluciones, sino que también puedan montar una propaganda, hacer pues una publicidad con respecto a ese producto que pueden estar ofreciendo. Esas tres actividades entonces se combinan en esta cuarta actividad, que es organizar toda esa información para hacer un noticiero, hacer el guión de un noticiero, un libreto pequeño en donde puedan ellos presentar las noticias que han investigado y también tener las propagandas o los productos que ellos inventaron para darle su respectiva publicidad. En ese caso pues este noticiero se organiza, se presenta y se graba para que ellos puedan pues compartirlo también más adelante con sus compañeritos. También se indica que dentro de la presentación del noticiero puedan utilizar
la explicación de palabras que se desconozcan dentro de los contextos de las personas a quienes se está dirigiendo. La autoevaluación pues es una sopa de letras que bien puedan ellos realizarla allí e ir chuleando allí las palabras que van encontrando, o como ya saben elaborarlas pueden hacerlas ellos mismos con los términos principales de esta temática, como son anuncio, etimología, tecnicismo, informe, etcétera. Para la tarea pues es una tarea también muy bonita en donde ellos van a pensar en su profesión cuando sean grandes, y de esa manera pues también van a buscar información y van a organizar esa información a manera de reportaje o de informe escrito, en donde indiquen cuál es esa profesión, de qué se trata, qué áreas permite trabajar, y asimismo buscar algunas palabras técnicas que ellos deben aprender dentro de esa profesión. Todo esto pues se organiza en un informe escrito. Aquí también aparece lo que es la definición de informe escrito y las partes que debe llevar: una introducción, el desarrollo del tema y también incluir una conclusión. En relación con la clase de naturales, pues se está revisando el tema de los ecosistemas y los factores abióticos. En este caso pues nos detenemos para mirar un poco más factor abiótico de la radiación solar y el clima, la relación que existe entre ellos y cómo se determina el clima en cada región. Aquí en los saberes previos pues hay un videíto sencillo que hace la introducción a los diferentes climas, y luego pues hace la pregunta de qué cree el niño que está determinando el clima de un lugar, sobre todo el lugar de donde vive. Se aclaró que no es necesario que en la respuesta sea correcta, sino simplemente que ellos puedan desarrollar desde su iniciativa algunas ideas que podrían explicar el clima de su región y a qué se debe. Bueno, ya en los conceptos entonces se va aclarando todas estas inquietudes que van saliendo. Por ejemplo, se define qué es el clima, las zonas climáticas y cómo dependen estas de algunos factores como la latitud o ubicación astronómica de la región de donde ellos viven. Ya pues en el mapa siguiente se pudo revisar cómo la Tierra está dividida a través de una línea imaginaria, la línea del Ecuador, en dos hemisferios, uno norte y otro sur, y hay una franja que acompaña a esa zona central que va a ser la que donde predominan los climas cálidos. Luego vienen los climas templados y luego los climas fríos. En ese caso pues se determinarían 5 zonas climáticas: una cálida, que es la del centro, la que marca la línea del Ecuador hacia el norte y hacia el sur en una franja, y luego las 2 zonas templadas, las del norte y la del sur, asimismo las 2 zonas frías de los árticos, la del glaciar ártico y antártico. También importante resaltar el concepto de latitud y cómo ella define no solo las zonas tropicales, sino también define las estaciones. Por eso en algunas regiones de las zonas templadas se producen, por ejemplo, las 4 estaciones. ¿Cómo se da eso? Pues ese es parte de lo que está allí para que ellos vayan conociendo en esta teoría. En esta imagen muy bonita nos indica los 3 climas: el clima cálido, el frío y el templado, y a la vez nos da a conocer unos subclimas que pertenecen a cada una de estas clasificaciones, junto con unas imágenes que ilustran la vegetación o la fauna de cada uno de estos climas. También se aclaró de que a pesar de determinar los climas, la latitud, también la altura sobre el nivel del mar permite conocer diferentes climas. Aquí en Colombia, por ejemplo, en las zonas montañosas pues podemos disponer de climas fríos, de páramo,
y etcétera, que no solo pues se dan por latitud, sino más bien por la altura de estas zonas montañosas, que permiten que se den estas variedades de clima. Entonces estos pisos térmicos van a ser el resultado, más que la latitud, de la altura sobre el nivel del mar de estas zonas montañosas. También se aclararon que hay otros factores que influyen en el clima, como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las precipitaciones y los vientos, y se ilustraron algunos instrumentos que permiten medir estas magnitudes del clima o relacionadas con el clima. Ya para la actividad, pues es una actividad sencilla en donde se identifican las zonas climáticas a nivel general del planeta. Los niños deben leer y resumir. Pueden resumir a través de este mapa, pueden resumir también a través de un gráfico, a través de la extracción de ideas principales o a través de este diagrama que está aquí, de este esquemita, que le ayuda al niño también a sintetizar la información principal de lo que acaba de leer. En la autoevaluación ya es complementaria a los instrumentos que vimos arriba. Ya aquí se les da el nombre y los niños deben buscar qué magnitud es la que mide. La tarea pues es buscar en un mapa la zona climática a la que pertenece nuestro país e indicar qué estaciones se dan y por qué. Bueno, para algunos que de pronto no tengan facilidad o que quieran mirar de manera más sencilla la resolución de la tarea, aquí en los anexos pues se incluyó en este apartado el clima colombiano con una imagen y también con unas orientaciones allí, unas frasecitas que le ayudan al niño a entender un poco más en qué consiste el clima colombiano, cuáles son sus características, cuáles son esos lugares donde se produce este clima. Bueno, hasta aquí más o menos fue lo que se habló durante esta tutoría. Gracias.